Muchísimo. Y le manda mensajes. Gracias, Chiquilín. Por favor. Bueno, también lo siguen y lo leen y lo ven online y lo ven en la tele. Hernán Capielo, un colega nuestro de La Nación, que ha trabajado rigurosamente, como siempre, para mostrarnos este caso Alberto Fernández, que yo creo que tiene dos aristas. La arista más personal de una presunta violencia contra su mujer. Habrá que ver si Fabiola Yáñez decide impulsar la acción. Y la otra que es absolutamente público en el ejercicio de la función pública y que habla de la corrupción que se vivió en el gobierno. Hernán Capielo, buen día, Nación, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Luis? Todo en orden, todo Bien. perfecto. Bueno, gracias por atendernos y te pido que hagas casi una cosa pedagógica para los que no hemos seguido tan puntillosamente el tema y decirnos a dónde estamos parados con estos chats que se conocieron. Bueno, vos recordás que esto es una investigación que ya arrancó hace un tiempo atrás, donde lo que se cuestiona es que el Estado recurriera a brokers, a productores de seguros para los contratos de sus propios seguros. Y ahí a quienes están investigando es en particular a un productor de seguros que se llama Martínez Sosa, entre unos 30 personas. Héctor Martínez Sosa, además de ser dueño de una organización de seguros, de una productora muy importante, es el esposo de María Cantero, que era la secretaria privada del expresidente Alberto Fernández. La hipótesis acá es que efectivamente intercedió María Cantero ante Alberto Fernández para conseguirle contratos de seguros a su marido. Lo que se conoció ahora es la prueba que acompaña esta investigación. Y la prueba se basa en el contenido del teléfono celular de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. Ese teléfono lo que surgen son, por un lado, como vos decías, intercambios con el marido y que de esos intercambios lo que queda en evidencia es que efectivamente ella intercedía para que le dieran los contratos al marido. En particular se habla del contrato de gendarmería, del contrato de la Cancillería. Estamos hablando de muchísimo dinero. La productora de Martínez Sosa aparece en los documentos de la causa habiendo cobrado más de 300 millones de pesos, y por los contratos de gendarmería con otra compañía se habla de 1.600 millones. O sea, yo decía, yo lo separo en dos grandes partes, ¿no? Lo de Fabiola, que lo dejo para el final para que lo conversemos, y lo de los seguros, que viene a demostrar, porque Alberto Fernández hacía gala todo el tiempo, díganme lo que quieran, pero no ha habido corrupción. O sea, lo que había era una intermediación absolutamente espuria con amigos del presidente, el esposo y la propia secretaria del presidente a precios fuera de mercado y monopolizados, porque digo, eran empleados del Estado que tenían que sí o sí asegurarse. A ver, el rol del productor de seguro es un rol que es válido. El tema es si efectivamente hubo un interés, si se interesó el presidente en conseguirle los negocios a Martínez Sosa y si efectivamente obtuvo algún beneficio de eso. Ahí de lo que surge de uno de los chats, le pregunta directamente la secretaria o habla la secretaria y Alberto le dice yo me encargo, cuando por ejemplo tenía problemas para que le dieran los seguros de una de las áreas del Estado. El tema ahí es no solo el productor de seguro probablemente sea necesario contratarlo porque hay que gestionar una cartera. Sí. Ahí el problema es, como vos decías, los costos, si eran los costos del mercado, y si hubo efectivamente una especie de tráfico de influencias para favorecer este tipo de negocio. Ahora después, en ese contexto, es donde en esos chats aparecen imágenes y conversaciones donde supuestamente la ex esposa del presidente, Fabiola Yáñez, le menciona a María Cantero un escenario de violencia, claro, donde supuestamente su ex marido sería quien lo habría provocado. Que a partir de esta decisión... Perdón que te interrumpo, Hernán, sobre este particular, tanto ayer en el diario como hoy aquí en lo de Antonio Laje, si tenemos el corte sería interesante escucarlo, Juan Pablo Fioribelo, que es el abogado de Alberto Fernández, confirma que los chats existieron. O sea, que estos chats donde se denuncia violencia están. Él asegura no haber visto las imágenes. Exacto. Que en expediente separado fueron giradas a la Oficina de Violencia de Género de la Corte. Pero que los chats existieron no es un invento del periodismo. Lo reconoció hoy el abogado, Hernán.
Sí, y el otro dato importante es que también dice que el hecho de violencia no existió. Que Fabiola en un momento lo expresó así, pero que no fue un hecho de violencia tal, sino que fue una discusión subida de... A ver, vos lo conocés, Luis, perfectamente, la limitación que tiene la justicia entonces para actuar en estos casos. El tema de la violencia de género es un delito de instancia privada que requiere que la víctima lo denuncie. Si la víctima no lo denuncia, no hay una instancia pública o un fiscal que podamos autorizar. Cuando se encontraron estos elementos, el juez de la causa, Ercolini, convocó a una audiencia a Fabiola Yáñez, a su abogado, y ellos manifestaron que no iban a instar la acción, por lo cual ese expediente, por decirlo de algún modo, ese incidente, terminó archivado. Así que como que jurídicamente no existe. Esto es así, por lo menos en este momento. Hernán. Sí, lo que existe es el resto de la evidencia que sí está vinculada con un delito de acción pública, que ahí es donde se investiga. Defraudación en la administración pública, una eventual negociación incompatible con respecto a Alberto Fernández, y eventualmente por la cantidad de personas, no sé si bueno está analizando la figura de la asociación ilícita. El otro, el tema, si ella no hace la denuncia, entonces, esto ¿qué destino le ves a este tema, el de la violencia? ¿Que muera acá o que se pueda seguir? Ya murió, está archivado. Y periodísticamente, claro. Ya está. Claro. Hay un elemento, me recordaba un abogado esta mañana, hay un elemento en la reforma del Código Penal que dice que en los casos de interés público podría instarse esta acción desde el Ministerio Público. La verdad no es esto lo que está ocurriendo y es en todo caso la víctima la que tendría que motorizarlo para que esto continuara. Claro. Bueno, quiero que escuchemos con Hernán esto a lo que hacíamos referencia. Juan Pablo Fioribello es el abogado de Alberto Fernández, que reconoce que hay chats en los que se menciona la presunta violencia de Alberto Fernández contra su esposa. Miserable de la política, porque uno puede hacer política sin dañar al otro y sin ensuciar al otro. Ayer alguien dijo... Sé que existen los chats, sí, existen los chats. Yo te aseguro que esos chats existen. Vos no los viste igual. No, yo no los vi. Bien. Yo no los vi, pero sé que existen, me lo ha contado el propio juez, me lo ha contado la propia Fabiola, que los chats existen. Y tienen una explicación. Se habla de fotos y de videos. Sí, se habla de fotos. Yo no vi ni los fotos, ni el video, ni la foto. Ahora, ¿en qué contexto pasó eso? Como en toda pareja hay discusiones. Y en una de esas tantas discusiones que han tenido, fue una discusión bastante fuerte, en los que ella estaba prácticamente desbordada por lo que la discusión que había tenido. Cuando hablo de discusión no me refiero a un tema de violencia psicológica o verbal. Discutir con alguien es no ponerse de acuerdo en un punto. Yo puedo discutir 4 horas con vos y no vamos a hablar de un tema de violencia. Estamos hablando de un tema de una discusión que no nos ponemos de acuerdo en algo. Ahí viene esta discusión respecto del inicio de la acción, que recordemos, en el Código Penal se la revela como una acción de instancia privada, así que debe ser impulsada por la propia víctima. Y aparentemente, dijo el propio Fioribello, en comunicación por Zoom, ella no está dispuesta a hacerlo, Hernán. No, y como que el suceso, también Fioribello dice que fue una discusión subida de tono, dice que no fue violenta tampoco, ni física ni psicológicamente, dijo en el testimonio. Sí, Delfina. Sí, Hernán, volviendo al tema de la causa de los seguros, ¿no? Va a haber el miércoles una audiencia en relación a la recusación que hace el pedido de recusación que hace Alberto Fernández al juez Ercolini. ¿Cómo crees que se va a dar esto? Digo, ¿lo van a apartar o lo ves poco factible? Mirá, yo lo veo poco factible. Alberto Fernández dice que el juez Ercolini no le da garantías de imparcialidad. Claro, exacto. Y dice también que tiene enemistad manifiesta en su contra. Las razones para apartar a un juez están normadas, están enumeradas, ¿sí? Una de las razones es que si vos sos imputado y denunciaste al juez antes del inicio de la causa en tu contra, no después, no antes, esa puede ser una causal de recusación.
Sí. Y lo que dice Alberto Fernández es que él, por cadena nacional, ordenó denunciarlo a Ercolini cuando se produjo el viaje junto con otros jueces a Lago Escondido. Exacto. Entonces, dice que esta es causa suficiente como para considerar que debe ser apartado. Esto fue rechazado por Alberto Fernández, fue rechazado por la Cámara Federal en un voto del juez Alberto Boico, que fue abogado de Cristina, o sea, más objetividad no se le puede pedir. Y ahora, el miércoles, hay una audiencia en la Cámara de Casación, donde en la Cámara de Casación tiene que revisarse si efectivamente se lo aparta o no se lo aparta a... que recordemos, Hernán, es importante esto. Fernández invoca una causal de parcialidad o enemistad, en realidad. Enemistad. Contame bien de lo que está diciendo y qué invoca. Claro, que dice que Alberto Fernández, cuando era presidente, por cadena nacional, todos nos acordamos, mandó a denunciar a todos los pasajeros que protagonizaron un viaje a la estancia del empresario Lewis al Lago Escondido, donde había jueces federales, había funcionarios, Claro. había también ejecutivos de Clarín y ex agentes de la CIA. A partir de acá, dice el presidente que él ordenó denunciar a Ercolini y que eso generó esta enemistad. Lo que terminó diciendo la Cámara Federal es que si bien efectivamente hizo eso, no lo hizo a título personal, no era una denuncia personal en contra del juez, sino que lo hizo a título presidencial, institucional, Claro. digamos. Que él como presidente motorizó esta acción y que por eso dice que no hay razones para que prospere la recusación. Claro. Ahora lo tiene que revisar la Cámara de Casación. En la Casación esto va a ser una decisión unipersonal del juez Hornos, y el juez, antes de tomar la decisión, decidió convocar una audiencia para darle a la defensa de Alberto Fernández, que está a cargo de la abogada Barbita, para que oralmente exprese los motivos por el cual ella entiende que tiene que apartarse del político. Yo creo Claro. que es muy difícil que finalmente esta situación se dé, porque es muy excepcional, insisto, el tema de que puedan apartar a un juez natural de una causa en la Argentina. Claro. El otro tema que tiene que resolverse es el tema de la inhibición de bienes. Todos los imputados, más de 30, tuvieron sus bienes inhibidos por orden de Ercolini. La Cámara Federal revocó esa decisión, liberó los fondos, descongeló el dinero y ahora el fiscal fue también a la casación y quiere volver a congelar. Ahí la casación va a tener que analizar si vuelve a inhibir los bienes o no. Acá lo más probable también es que quede todo como está y que puedan los imputados disponer de su. Bueno, la verdad que es impactante, ¿no? Porque yo lo escuchaba a Alberto Fernández diciendo hoy en un excelente resumen que preparaba la producción sobre sus contradicciones, diciendo, me pueden acusar de cualquier cosa, pero no de corrupción. Este es un caso fenomenal de corrupción y de presunta apropiación de la ventaja de ser el presidente de la Nación para desviar negocios. ¿Estoy diciendo bien, Hernán? Sí, esta es la hipótesis que se está investigando y lo que hay que ver qué es lo que revelan en profundidad de estos chats. Si hay en esos chats un interés de parte del presidente de favorecer al marido de su secretaria. Esto es claramente, digamos. Y si después esto le produjo también algún beneficio. Lo que hay, y dejan claro también los chats, es claramente una cuestión de tráfico de influencia de parte de la secretaria y del marido de la secretaria, haciéndole regalos a funcionarios de la Quinta de Olivos para obtener beneficios, por ejemplo, el acceso a la quinta, como para congraciarse con estos funcionarios. Digo, esto hay que ver después si tiene o no alguna implicancia penal, pero está hablando de situaciones que no son malas. Hernán, gracias como siempre, ¿eh? Que tengan buen día, gracias por llamar. Hasta luego. ¿De qué se disfrazan ahora? En serio, yo lo digo bien, sin... Estoy tentado de decir una cosa, pero es una barbaridad. Pero ahora, ¿cómo es? El gobierno de Alberto Fernández fracasó, cito al progresismo que lo defiende, por la pandemia, por la sequía y la guerra de Ucrania. ¿Te acuerdas que son los tres caballitos de batalla? ¿De qué se disfrazan ahora? Porque quiero decir, pandemia hubo en todo el mundo, ningún país decreció como la Argentina. Sequía hubo en toda la región, ningún país decreció como aquí.
La guerra también afectó a todo el planeta. ¿Querés más? El nivel de emisión monetaria que llevó a esta fenomenal inflación fue mayor sin pandemia que con pandemia. Fue el momento en el que a Sergio Massa querían hacerlo presidente y pusieron todo el Estado a... ¿De qué se disfrazan ahora? Y estoy apartando el tema Fabiola, porque voy a ser muy respetuoso del derecho de una presunta víctima para denunciarlo o no. Hablo de lo otro, de lo de seguro. Pero yo no quiero que quede cubierto. ¿De qué se disfrazan? ¿Cómo hacen ahora para explicar que no? ¿Vos me entendés cómo funciona el sistema? Llegás a presidente de la Nación con una expertise en seguros notable porque fuiste superintendente nacional de seguros, sabés de qué se trata. Tenés que asegurar a los empleados del Estado. Buscás una aseguradora que tiene su mercado cautivo. Intermediás con amigos, cobrás más caro y aparecen los retos. Lean hoy la nota Hernán Capielo en La Nación. Los sobornos que se le daba a alguna de las fuerzas de seguridad para permitir los ingresos a Olivos o para favorecer el contrato de gendarmería con él. ¿De qué se disfrazan? ¿Cómo haces para seguir diciendo que sos nacampó, progresista? Che, se demostró que con los comedores comunitarios se afanaban la comida, Belibón y compañía. Con esto se demostró que se afanaban la guita. ¿De qué se disfrazan? Hay más información.